Los jóvenes a la clase de hoy de Ciencias Naturales. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes nuevamente el día de hoy. Vamos a aprender un tema nuevo en donde voy a mostrar mi pantalla para poder iniciar. Recuerden colocar su asistencia, por favor, para poder tener el punteo respectivo. Muy bien, nuestro tema del día de hoy es evolución biológica y cambios en las especies. ¿Sí? Tenemos acá nuestro tema del día de hoy y vamos a poner mucha atención. Si hay alguna duda, pueden hacérmela llegar, ¿verdad? O hacérmela aquí también por chat o también pueden hablarme porque muchas veces no puedo ver durante la presentación si hay algo en el chat. Entonces, pero pueden hacer sus preguntas de forma en que vayamos pasando las presentaciones. Muy bien, entonces vamos a enfocarnos en evolución biológica, cambios en las especies. Es un tema muy interesante porque nos brinda datos de cómo han venido las especies evolucionando, ¿verdad? Los cambios que han tenido de diferentes formas. Nos habla que el naturalista inglés Charles Darwin propuso la teoría de la evolución por selección natural. Generó una amplia discusión entre los eruditos de la época. Cuando en 1859 publicó su libro El origen de las especies mediante selección natural, los biólogos, a través de una investigación científica, han encontrado fuentes y patrones de evolución que demuestran que los seres vivos están continuamente en proceso de cambio. Esto se debe que dentro de la naturaleza se dan fenómenos que pueden modificar las características genéticas de una especie y provocar su evolución de la misma. También nos dice que la evolución biológica de una especie o especiación consiste en el proceso por medio del cual una especie desarrolla cambios en sus genes y apariencia, al punto que después de cierto tiempo la reproducción solo se puede dar entre los nuevos individuos semejantes que forman una nueva especie. Según eso, una nueva especie se forma cuando ya no puede procrear con la especie original y las variaciones pueden heredarse entre sus miembros. Algunas de las causas para que los cambios genéticos se realicen son los siguientes. Tenemos aquí la mutación, que es una alteración o cambio súbito de información genética que se hereda o se transmite a la descendencia. Acá tenemos entonces la alteración, ¿verdad? En esta imagen en donde lo que se va heredando. Entonces, en ocasiones puede producirse cambios favorables en las especies que provocan errores genéticos hasta la muerte también de especies. Entonces, también podemos ver que las mutaciones son beneficiosas, permiten a las especies adaptarse a las condiciones del ambiente. Pero aquí surge también bastante la ética científica, en donde si realmente no vamos a perjudicar a la especie en cuanto a una mutación, ¿verdad? Sino al contrario, para que, como nos dice aquí, que pueda adaptarse a las condiciones del ambiente. Deriva genética es otro cambio, ¿verdad? Cambio que ocurre al azar, principalmente en los genes de poblaciones pequeñas, y pueden trabajar a favor o en contra de la selección natural. Por ejemplo, cuando en una población reducida de cangrejos de río, varios cangrejos con genes idénticos mueren. Los cangrejos sobrevivientes con otras características producen cambios en la población de cangrejos. Entonces tenemos acá con características, se puede decir, similares, pero al faltar una de ellas o que se agoten las especies, pueden provocar también que se crucen con otra población y creo que hay especies, ¿verdad? Diferentes, pero puede ocurrir. Y la selección natural. ¿Alguien ha escuchado de la selección natural? Que es un mecanismo que explica cómo evolucionan las poblaciones. Sostiene que los organismos con variaciones favorables para un ambiente en particular sobreviven.
se reproducen y pasan a las siguientes generaciones. Aquí vemos cómo se va adaptando y es una selección natural, ¿verdad? Que ahí sí que están seleccionados para poder tener una adaptación favorable. Y otra, también podemos observar la migración, movimiento de individuos hacia afuera de una población que provoca cruces genéticos entre varias poblaciones, la formación de nuevos rasgos y de nuevas especies. Aislamiento geográfico, resultado de la presencia de barreras físicas, naturales o artificiales que dividen grandes poblaciones en otras más pequeñas. Y algunas de las causas de la especiación podemos ver. El aislamiento geográfico. Nos dicen los científicos que ellos piensan que es frecuente que el proceso de especiación comience con el aislamiento geográfico. Los ríos cambian su curso, las montañas se elevan, los continentes derivan, los organismos migran, y lo que una vez fue una población continúa, se divide en dos o más poblaciones más pequeñas. Pero también nos dicen que no es necesario que haya una barrera física, como un río, o para separar dos o más grupos de organismos. Puede ser simplemente un hábitat desfavorable entre las dos poblaciones, lo que impida el apareamiento entre ellas. Entonces, hay varios factores que nos hacen ver la evolución biológica. Muy bien, entonces ahorita vamos a dejar de compartir por el momento y vamos a ver un pequeño video, ¿verdad? Que nos explicará un poquito más el tema. Y esto quiere decir, es prácticamente lo mismo, pero sí vamos a profundizar un poco más. Voy a apagar mi cámara, ¿verdad? Para que ustedes tengan una mejor concentración en el video. Por favor. Vamos a hablar de evolución. Para esto, es importante remitirnos a la vida de la figura más destacada de este tema. Me refiero a Charles Darwin, el ilustre naturalista inglés que en 1858 desafió el pensamiento de toda una época con su teoría de la evolución de las especies. Pero conozcamos un poco más de la vida de este célebre hombre. Charles Darwin, después de un profundo proceso investigativo, descubrió que las especies de seres vivos evolucionan con el tiempo, con las condiciones del ecosistema y a partir de un antepasado común, mediante el proceso de selección natural. ¿Y qué es eso de la selección natural? Bueno, es la base de todo cambio evolutivo y el mecanismo con el que la naturaleza selecciona a los seres vivos que logran sobrevivir y reproducirse. Cuando la selección natural favorece las características de una especie en el tiempo y las generaciones, puede dar lugar a la formación de una nueva especie o especies con características mejoradas. Con tan solo 22 años, el joven Darwin viajó por el mundo, entendiendo cada vez más la historia natural. Pero de pronto, en su paso por el archipiélago de Galápagos, que había sido reclamado por la naciente República del Ecuador, el joven empezó a adoptar una fascinación única por su flora, fauna y minerales, la cual, al cabo de unos años, lo llevó a un detallado análisis en el que encontró diferencias y similitudes con un grupo de pequeñas aves terrestres, que luego se convertirían en ícono de evolución, incluso recibiendo su nombre, los pinzones de Darwin. Sus estudios llegaron a determinar cómo las diferentes especies de pinzones habían ido transformándose en respuesta a los cambios ambientales y alimenticios a través de la selección natural. La teoría de este científico inglés nos heredó dos tesis fundamentales. Primera, las especies derivaron de un ancestro común, pero con el transcurso del tiempo, las generaciones fueron acumulando diferencias. Y segunda, a través de la selección natural, solo los individuos mejor adaptados logran sobrevivir y reproducirse,
dejando descendientes con características similares. Dichas tesis causaron un efecto sísmico en el pensamiento moderno, mostrando al ser humano como una especie más entre las muchas que evolucionan en nuestro planeta. Muy bien, entonces por medio del video profundizamos un poquito más lo que veníamos leyendo, ¿verdad? Entonces sí es importante ver la adaptación de cada organismo y también cómo ha podido evolucionar, porque hay diferentes factores y todavía los hay, ¿verdad? Vamos a regresar entonces a nuestra diapositiva y vamos a continuar con nuestro trabajo. Ahora nos dice que cuando la población de la misma especie quedan separadas geográficamente, los organismos de una población dejan de cruzarse, los unos con los de la otra, y se forman dos especies diferentes, ¿verdad? Aquí tenemos el ejemplo de unas ranas. Pueden todavía, el cruce es de la misma especie, pero si acá ya no están las de la misma especie, pues entonces formar especies diferentes, ¿verdad? Es así como la supervivencia continúa. Muy bien, entonces nuestro ejercicio, vamos a realizar un mapa mental sobre la evolución biológica de las especies. Vimos 4 para ser específicos, ¿verdad? Y tienen que integrarlas. También voy a revisar que identifique la evolución biológica, que se ilustre también, ¿verdad? También que usen su creatividad y sobre todo la ortografía, porque sí he estado revisando que es importante que ustedes tengan una buena ortografía. Si es en computadora, pues también es importante que ustedes vean que esté bien escrito y obviamente lo van a hacer mejor que el que yo tengo acá. Entonces, jóvenes, esta ha sido la clase del día de hoy, ¿verdad? Espero que si hay dudas que me la hagan llevar, no se queden con las dudas para que haya una mejor comprensión en lo que estamos hablando. Entonces les agradezco mucho su atención y nos vemos en la próxima clase. ¡Feliz día!